Ahora sí empecemos, ¿no? Por ejemplo, Brígida Ali está apagado su cámara. Tienen que encender. Colocan como subtítulo, continuación del tema, división, ¿no? División. Brígida tiene que encender su cámara. División. Me refiero a división de expresiones algebraicas, ¿no? Entonces, vamos a empezar con otro subtítulo. Monomio por polinomio. Por monomio, ¿no? Más antes, ¿no? Monomio por monomio. Brígida encienda su cámara. Monomio por monomio. La regla para dividir, ¿no? Monomio por monomio. ¿Qué es un monomio? Un monomio que consta de un solo término. En este caso vamos a multiplicar monomio por monomio. Entonces, la regla para multiplicar monomio por monomio. Entonces, aquí lo voy a hacer. Vamos a poner acá. Se dividen los coeficientes. Se dividen los coeficientes, ¿no? Los coeficientes. Coma, y luego se dividen las partes literales. Se dividen las partes literales, ¿no? Literales. Aplicando, coma, aplicando las propiedades de potencias. Eso es, ¿no? Entonces, la regla para multiplicar monomio por monomio. Entonces, la regla multiplicar monomio por monomio se dividen los coeficientes primero y luego se dividen las partes literales, aplicando las propiedades de potencias. Eso es aquí punto aparte. Dije de Ali tiene que encender su cámara. Ejemplo. Tenemos ejemplo de esto. Por ejemplo, quiero que dividan esto. A ver, dividir, ¿no? Dividir. Dividir esto, vamos a poner acá. 15. 15, este es el 15, x elevado a la quinta. X elevado a la quinta. Ese es un monomio. Hay que dividir entre este monomio, ¿no? Vamos a colocar entre este monomio. Es decir, 3x al cuadrado. Tres x al cuadrado. 3x al cuadrado. Hay que dividir entre este monomio. Hay que dividir este monomio entre este monomio. Entonces, primero colocamos 15 x a la quinta. 15 elevado a la quinta. Luego, en lugar de entre, es la división. Entonces, voy a poner esta raya fraccionaria, ¿no? 3x al
cuadrado. Este es el dividendo y este es el divisor, ¿no? Entonces, en lugar de entre es la raíz fraccionaria. Igual indica la división. Es x al cuadrado. Entonces, eso vamos a dividir. Son los monomios que había aquí. Pues, ¿cómo lo dividimos? La regla hay que aplicar, ¿no? Primero se dividen los coeficientes y luego los partes literales. ¿Quiénes son los coeficientes de estos monomios? El 15 y el 13, ¿no? Dividamos primero los coeficientes, pero se hace así: 15 dividido entre 3, ¿no? Es que entre paréntesis tienes que colocar, porque estamos dividiendo primero los coeficientes. Estoy dividiendo los coeficientes, luego los partes literales, ¿no? Las partes literales. ¿Quiénes son las partes literales? X a la quinta y luego es el x al cuadrado. Entonces, x a la quinta, luego dividido entre x cuadrado, ¿no? X cuadrado. Paréntesis, así. Eso es. Eso dice la regla, fíjate. Se dividen los coeficientes y luego se dividen las partes literales, aplicando las propiedades de potencias. Primero, estamos dividiendo, ¿no?, los coeficientes, ¿no? Estoy separando los coeficientes, luego las partes literales, ¿no? Estoy dividiendo, x a la quinta divide entre x cuadrado. Estoy separando, ¿no?, entre paréntesis. Luego, acá vamos a dividir, igual colocas acá. ¿Cuánto es 15 dividido en 3? Te va a dar un número exacto. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 15 dividido entre 3? 5. 5, profe. 5. Derek tiene que encender su cámara. 5. ¿Está bien? Ahora luego se dividen las partes literales, ¿no? Las partes literales. ¿Quiénes son las partes literales? X a la quinta, luego x cuadrado. Entonces, para dividir las partes literales, ¿qué dice? Esta es la regla, fíjate. Si dividen los coeficientes, ya estamos dividiendo. Me da 5 al dividir los coeficientes. Y luego se dividen las partes literales aplicando las propiedades de potencias. Entonces, ¿cómo dividimos esto? Estos son potencias, división de potencias. Entonces, hay que aplicar esta propiedad. Fíjate acá, esta propiedad hay que aplicar. ¿Recuerdas esto? A ver, este es A, cualquier número, ¿no? Este A representa cualquier número. Ese A está elevado al exponente m, y luego abajo hay un A también elevado al exponente n, ¿no? Exponente n. Esas son la división de potencias. ¿Qué observas ahí? Tienen mismas bases. ¿Quiénes son las bases? El A, ¿no? El A. Los exponentes son el m y el n. M y el n, ¿no? División de potencias. ¿Qué observas? Tienen mismas bases. Entonces se anota misma base A. Y luego se restan los exponentes. M menos n. M menos n. Va a ser, ¿no? Ahí está, ¿no? Esta propiedad voy a aplicar. Propiedad de potencias. En este caso, división de potencias. Cuando tiene mismas bases, acá tiene mismas bases. Ya. Misma base A, misma base A. Esta división de potencias. Entonces, cuando tiene mismas bases, se anota misma base A. Y luego se restan los exponentes. M menos N, ¿no? Eso voy a aplicar acá. Fíjate. En lugar de A, ¿quién es? X. Acá abajo, X. En lugar de exponente M es 5. En lugar de exponente N es 2. Entonces, copiamos el X y luego restamos sus exponentes. ¿Cómo va a ser? 3. 5 menos 2, ¿no? 5 menos 2. Directamente a ver si 3, ¿no? Listo. Ya tienen mismas bases estas potencias. Cuando tienen mismas bases, estas potencias, a división de potencias, se anota misma base X, luego se restan sus exponentes. 5 menos 2, ¿no? Y luego, acá restas nomás, pues, los exponentes de X, ¿no? 5, acá pones X, luego 5 menos 2, 3. X elevado al cubo. Ese es el resultado al dividir
Este es 2 monomios, ¿no? Entonces, este es el cociente, ¿está bien? Este es el cociente. Una vez más, este es el dividendo, y este es el divisor, y este que el resultado final es el cociente. ¿Está bien? Listo. Entonces, otro ejemplo. Por ejemplo, voy a ir al siguiente ejemplo. Ejemplo. Una pregunta del ejemplo anterior. ¿Alguna pregunta? A ver, esto, ¿no? Dividir. Vamos a dividir este monomio. ¿Sí? Voy a poner esto. Hay que dividir este monomio, por decir en este caso A. A va a estar elevado a la exponente m más 3. ¿No? M más 3. M más 3. Pues hay que dividir ese monomio entre este monomio. Este monomio. Esto va a ser A elevado al exponente m más 2. ¿No? M más 2. Eso hay que dividir, ¿no? Esos dos monomios había que dividir, ¿no? Este es el, ¿qué se llama esto? El primero, dividendo. Y esto es el divisor. Entonces hay que hallar el cociente. Dice dividir. Entonces hay que hallar el cociente. Entonces aquí copiamos a elevado al exponente m más 3. M más 3. En lugar de este entre es esta división, la raya fraccionaria. ¿No? Luego, este es el divisor. ¿No? A elevado al exponente m más 2. M más 2. Listo, dividamos. Fíjate acá, no tienen coeficiente, pero tienen coeficientes, son unos acá. Fíjate que es 1, acá es 1. 1 dividido entre 1 es 1 más, pues. Acá hay 1, no se anota. Entonces simplemente vamos a dividir esas partes literales. ¿Qué son las partes literales? Esto, ¿no? A elevado al exponente n más 3, acá el divisor es a elevado al exponente n más 2. Entonces vamos a aplicar propiedades de potencias. Esta propiedad voy a aplicar esto, ¿no? ¿Qué dice esta propiedad? La división de potencias, cuando tiene mismas bases, se anota misma base A y luego se restan sus exponentes, m menos n. Cuando tiene mismas bases, fíjate, esta es división de potencia, tiene mismas bases, A, ¿no? Y tiene un exponente m y n acá. Tiene mismas bases, se pone misma base A y luego se restan sus exponentes, m menos n. Esa propiedad voy a aplicar acá, ¿no? Entonces tiene mismas bases. Fíjate esta división de potencias. ¿Quiénes son sus bases? Los A's. ¿No? Ponemos mismo base A y luego restamos. Derek tiene que encender su cámara. Luego, como tienen mismas bases, estas potencias se pone misma base A y luego se restan sus exponentes. Entonces, m más 3. ¿No? M más 3, luego restas m más 2. Ponemos eso. M más 3. ¿No? M más 3. Ahí. Y este exponente m más 2 tiene que restar a este. ¿No? Pero tienes que abrir el menos, pero tienes que abrir el paréntesis. Porque es dos términos esto. ¿No? M más 2. M más 2. Está, ¿no? Luego acá continuamos. A copias. Vas a copiar A y lo vas a operar sus exponentes. ¿No?
Entonces, aquí m más 3, copiamos tal como está. M más 3. Digamos, este signo menos dice cambiar de signo dentro del paréntesis de los términos. Y decir, tienes que aplicar ley de signos en la multiplicación. ¿Está bien? Para hacer perder el paréntesis. Delante de este m, ¿qué signo sobresentiente? Un más. Menos por más es menos. Menos, ¿no? Y m copias. Menos por más es menos. Luego dos copias. Al hacerle de signos en la multiplicación, se ha perdido el paréntesis, ¿no? Listo. Y luego, igual pones acá A. Fíjate, acá tienes que operar los exponentes, ¿no? Fíjate, acá el m es semejante con el menos m, porque tienen mismas letras, mm. Pero como tienen signos opuestos, acá es, su signo del m es más, del m es menos. Como tienen signos opuestos, m menos m, ¿cuánto es? M menos m, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es m menos m? M menos M se reduce, profe. ¿Cuánto es? 0. Cero, se van a cancelar, ¿no? Así, ¿no? Cancelas. Porque son semejantes y tienen signos opuestos. Se van a cancelar. M menos M es cero, no se anota acá. Es neutro en la adición. Como se han cancelado de M con menos M, te da cero, entonces el cero no se anota. Es neutro en la adición. 3 menos 2, ¿cuánto es? 1. 1, acaba de decir 1 así, ¿no? Y ese 1 no se anota. Sobre si entiende ese exponente 1, ¿no? Borramos nomás. Ya está. Te quedó el A, ¿no? El resultado es el A. Entonces, al dividir este monomio entre este monomio, me ha dado esto. Este es el cociente. ¿Sí? Este es el cociente. Estoy dividiendo, este es el dividendo y este es el divisor. Este es el dividendo, es el divisor. Me da el cociente A. ¿Sí? Listo. ¿Ya han entendido esto? ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, pero lo he entendido. Los demás, comprueben también con el GeoGebra o con el simulado. Les va a arrojar el mismo resultado. Ya. Entonces, pasemos al siguiente ejemplo, ¿no? Pasemos al siguiente ejemplo. Lo voy a hacer esto, ¿no? Ya, algunos están apagados, fíjense sus cámaras, ¿no? No voy a tomar en cuenta la asistencia que están apagando sus cámaras. Hay un break. Ah, no, falta todavía. Falta, perdón. Pero si queremos, no está viendo más profe. Ya, ahora sí. Otro ejemplo. Ejemplo, dividir, ¿no? Dividir. Vamos a poner esto, ¿no? Hacemos esto. Luego vamos a pasar división de monomio por polinomio. Ahora estamos división de monomio por monomio. Más fáciles, ¿no? Hay que dividir esto, 7 en menos 20. Menos 20. Luego m, este es el m. X al cuadrado, ¿no? X al cuadrado por y al cubo, ¿no? Hay que dividir entre esto. Entre
entre este monomio. Ponemos 4x por y al cubo, ¿no? Este hay que dividir, ¿no? Este es el divisor, perdón, este es el dividendo y este es el divisor, ¿no? Entonces, aquí escribamos, dividamos, ¿no? Estos monomios. Voy a poner menos 20, m, luego x cuadrado por y al cubo, x al cuadrado por y al cubo, luego en lugar de este entre se pone este raya fraccionaria, ¿no? Ese entre es la división, entonces estás poniendo este raya fraccionaria igual indica división. Entonces 4x y al cubo. Listo. Ahora sí, primero, ¿quién lo va a dividir? ¿Cuál es la regla para dividir los monomios? Primero se dividen los coeficientes Coeficientes. y luego se dividen sus partes literales. Es la regla para dividir los monomios. Entonces, tienes que separar, ¿no? Primero vamos a dividir los monomios. Aquí va a ser menos 20 dividido entre 4. Estoy separando los coeficientes. Estoy dividiendo los coeficientes. Separado ahí, ¿no? Luego voy a dividir las partes literales. Ahora lo voy a separar, ¿no? Acá, entre paréntesis, m al cuadrado por y al cubo, ¿no? El cubo dividido x por y al cubo. Es y al cubo, luego cerramos el paréntesis. Una vez más, estoy dividiendo los coeficientes, estoy separando, ¿no? Luego estoy dividiendo sus partes literales, ¿no? Lo estoy separando. Y luego, acá ley de signos en la división. Ley de signos en la división. Acá delante del, ¿quién es acá? El dividendo es el menos 20, el divisor es el 4. Entonces, su signo del 4 es más. No se anota sobre, se entiende ahí. También está ahí implícito ahí, ¿no? Cuando no se anota se entiende que es más. ¿No? Menos divide entre más, ¿cuánto es? Menos divide entre más, ¿cuánto es? Menos. Aquí puede ser ley de signos en la división. También la llevar en la primaria. Menos dividido entre más, ¿cuánto es? Menos. Cuando tienes signos diferentes en la división, siempre es menos. Menos divide entre más es menos. Entonces acá, menos divide entre más es menos. Luego los números, 20 dividido entre 4, exacto se da, ¿no? 5. En este caso, al dividir estos, menos 20 dividido entre 4 es menos 5. ¿No? Ahora, falta dividir sus partes literales. Acá observe, fíjate, el m es solito acá. Entonces, copias el m. Tienes que atender el m, fíjate acá. Está solito, copias ahí, ¿no? Acá, fíjate, x cuadrado entre x vas a dividir, ¿no? Entonces, fíjate, esa división de potencias tiene mismas bases x. Pones misma base x y luego vas a restar sus exponentes. ¿Sí? Acá el exponente de x, ¿cuánto es? 1. No se anota, solo se entiende, ¿no? Entonces, 2 menos 1 es, ¿cuánto es directamente? 1. El 1 no se anota, solo se entiende. Fíjate, el y al cubo con y al cubo se va a cancelar. Se van a cancelar porque son igualitos. Ya está, ese es el resultado, es el cociente, ¿no? Al dividir esos dos monomios. ¿Se entendió? Una vez más, menos 20 dividido entre 4 es menos 5. Este m, fíjate, bajas, pues no hay otro m en el divisor, ¿no? No hay otro m en el divisor, entonces está solito el m en el dividendo, bajas el m. Luego acá, fíjate, x cuadrado entre x vas a dividir.
esas potencias tienen mismas bases X. Cuando tienen mismas bases X, se pone misma base X y luego se resta sus exponentes. 2 menos 1, porque exponente X 1 acá. 2 menos 1 es 1. A ver si 1 así, ¿no? Y el 1 no se anota, sobre se entiende. Exponente 1. Y luego el y al cubo con y al cubo al dividir se cancela. Siempre se van a cancelar. Si tienes en la división, digamos, cualquier número A, ese A, pues, en lugar de A puede jugar cualquier expresión algebraica. Cualquier. Cuando son así igualitos en la división, se cancelan, se van a cancelar y te va a dar 1. Te va a dar 1. Se canceló, te va a dar 1. Acá va a ser 1, ¿no? Al cancelar y al cubo con y al cubo se canceló 1 acá. Pero el 1 es neutro en la multiplicación, no se anota, ¿no? ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, al dividir este monomio con este monomio, me ha dado menos 5m por x. Ese es el cociente al dividir este monomio entre este monomio. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Me han entendido? Se cancelaron acá. Se cancelan, te queda 1. Acá va a quedar 1. El 1 es neutro en la multiplicación, no se anota. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas de esto? ¿Dudas, preguntas? ¿Está bien? Hola, hola. Profe, ¿va a haber práctica de esto? Va a haber práctica de esto. Vaya a ¿No va a subir. haber? Sí, vaya a subir. Va a haber Ah, práctica de esto y lo voy a subir mucho tarde esta tarde, ¿no? A mañana ya, no profe, mucho, pero ya la voy a subir, ¿está bien? Práctica, ¿está bien? pero fácil, profe. Ya. Entonces, a ver, descansemos un break de 6 minutos. Luego continuamos.